Hola, Adora, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo va el verano? El principio del verano. Muy bien, aquí trabajando. Te veo muy guapa. Bueno, eh, quería hacerte algunas preguntas. Bueno, antes de nada quería presentarme. Soy Adora Calvo, dirijo la galería del mismo nombre y llevamos trabajando desde el 92. Empezamos en Madrid y en el 2004 nos instalamos en Salamanca, ya con una idea más profesional. Los proyectos en Madrid eran proyectos alternativos, más con gente joven, con artistas emergentes, y a partir del 94 que nos instalamos en Madrid trabajamos ya con un programa pues más profesional, por decirlo de alguna manera, en el que la programación se alternaban proyectos de artistas consolidados, de premios nacionales, como con artistas emergentes. Digamos que la línea de la galería es una línea conceptual. Empezamos con los conceptuales históricos y incorporamos artistas dentro de la misma línea de conceptualismo con nuevas formulaciones, ¿no? Bien, bueno, ubicándonos un poco, estos encuentros son los encuentros para el Festival de Foto España. Entonces queríamos saber, bueno, hablar un poco del proyecto de Magdalena Correa, del proyecto Rinconada, y me gustaría que tú nos pudieras presentar el proyecto. Vale. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Adora, por presentar el proyecto La Rinconada en Foto España. Eh, Mi línea de trabajo, desde pequeña hasta ahora, siempre se ha centrado en explorar territorios extremos, aislados, donde habita el hombre. La principal característica es que el hombre se sumerge en estos territorios e insiste vivir en ellos cuando en la mayoría de los casos son territorios indomables. En este caso el proyecto se llama La Rinconada porque toma el nombre del propio lugar. Este proyecto se realizó en marzo del 2012 y es la mina más alta del mundo que queda en la provincia de Nanea, Perú, ¿vale? A 5.600 metros de altura. Es una mina ilegal, sin ley, donde estamos hablando desde que más o menos hace 50 o 60 años solamente habitaban 5 familias, ¿vale? Esta mina de oro se encuentra en un glaciar y en ese entonces, hace 50 años, solamente existían estas 5 familias que eran las propietarias, entre comillas, de esta mina de oro que todavía no estaba explotada. Hoy en día hay una población flotante de unos 40.000 habitantes, generalmente gente que va de paso y ilegales que vienen de distintas partes de los países colindantes, como por ejemplo es Chile, es Bolivia, del mismo Perú, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que en general son expresidiarios que no tienen papeles y como es una mina que no está legalizada por el gobierno, generalmente contratan a este tipo de personas que están fuera de la ley, que no tienen papeles y que están de manera transitoria, ¿vale? Entonces, este proyecto, como muchos de los que yo he hecho, investigo y me comunico con un arqueólogo y con un cámara, es decir, somos 3 personas que nos desplazamos primero a Puno, que queda a unas 3 horas de Ananea, donde está la Rinconada, que queda a 3.000 metros de altura, y luego paulatinamente por la altura vamos subiendo de a poco hasta llegar a la Rinconada. Esto es en marzo del 2012. Permanecemos aproximadamente un mes. La situación es muy peligrosa porque al ser una mina ilegal que no ha podido ser legalizada por el gobierno peruano, es muy peligrosa y por lo tanto no quieren a ningún extranjero porque lo consideran que pueden ser un chivo expiatorio, es decir, que pueden ir, en el fondo nos vieron con cámara y pensaron que nosotros de alguna otra forma íbamos a grabar e íbamos a difundir lo que se estaba haciendo de manera ilegal para luego transmitirlo al gobierno de Lima. Por lo tanto, tuvimos que entrar
a este lugar acompañados de un policía que se puede apreciar en una de las tantas fotos que tiene subido Foto España, que es una boca con dientes donde el policía se hace un tatuaje en los propios dientes de oro blanco, y entramos con este personaje en el fondo para que nos protegiese. Finalmente pasaron unas 3 semanas, nosotros no dormíamos ahí, sino que dormíamos a 1 hora en un pueblo pequeño que se llama Nanea, simplemente por el hecho de que era tan peligroso la Rinconada que nos habían dicho que nos podían robar las cámaras o que podíamos correr peligro. Por lo tanto, viajábamos todos los días en autobús de Ananea a la Rinconada. Permanecimos unas 3 semanas, no pudimos completar el mes, debido a que el propio policía que nos protegía y que nos acompañaba diariamente, al cual pagábamos, nos dijo que no nos podía seguir acompañando porque a él lo habían amenazado de que si nos seguía protegiendo, él podía correr peligro. Por lo tanto, llegó un día después de las 3 semanas que el propio policía dijo, mira, si queréis volver a entrar al pueblo, es problema de ustedes, pero yo no puedo seguir acompañándolos porque me han dicho y me han amenazado a mí. Sobre todo porque ellos pensaban, como he dicho anteriormente, que nosotros éramos o periodistas, no pensaban que era un artista, que iba con un arqueólogo que conocía la zona y un cámara que ayudaba, un cámara chileno, no pensaban ni por asomo que en realidad yo era un artista y que no tenía, que el sentido no era documentar, ni informar, ni acusar. Pero bueno, el trabajo de lo que salió todo esto, se hizo un catálogo que fue auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, la DIRAC, y se hizo un conjunto de fotografías donde se ve la realidad traumática de este lugar. Es decir, es un pueblo que vive sin ley y como un espejismo permanente, porque ellos, toda esta población flotante, les interesa sacar al día oro para luego automáticamente no ni guardarlo, ni luego consumirlo en Lima o en Puno y construir su casa, sino que es un círculo vicioso porque hay mucha prostitución y mucho alcoholismo, por lo tanto salen de la mina y automáticamente se lo gastan, se van a los prostíbulos, es decir, es terrorífico el pueblo. Por otro lado, bueno, yo hablo, no Sí, sé si tú me quieres preguntar Magda- algo. sí, Magdalena. No, yo quería preguntarte, siempre me ha interesado mucho tu proceso de trabajo, ¿no? Ese trabajo sobre el territorio en el que haces una investigación, una investigación previa a ir al lugar y luego cuando vas al lugar convives con esas comunidades que están aisladas por la circunstancia que sea. En este caso me llama, si puede ser más aún el que te hayas atrevido a ir a un lugar tan complicado, tan peligroso. ¿Qué es lo que te mueve cuando en un proyecto de este tipo peligroso, qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te Sí, hace pasar esas barreras sí, de seguridad y de locura. Exacto. Bueno, yo tengo que decirte, Adora, que yo soy súper miedosa. No pareciera, pero soy tremendamente miedosa y de hecho esto es de los proyectos, de los lugares, junto con Kenia, más peligrosos que he ido. ¿Y qué es lo que me mueve? Yo desde pequeña, desde pequeña en Chile, vengo de una familia muy conservadora, la sociedad chilena es muy conservadora, y siempre desde pequeña, no me preguntes por qué, yo anhelaba profundamente conocer lo que simultáneamente se vivía o de manera paralela se vivía a mi cotidianidad diaria, pero que en el fondo uno lo desconocía, entre comillas, por vivir en una sociedad occidental, conservadora, cómoda, etcétera. Como que yo me preguntaba por dentro, decía, pero es que
tienen que existir realidades de manera paralelas a las mías, que se estén viviendo diametralmente opuestos, vivencias totalmente diferentes a las mías y que yo las desconozco. Y no puedo desconocerlas porque necesito saber que en el mundo existen vidas que son diferentes a las mías, pero que suceden al mismo tiempo que la mía. Entonces como que me negaba, entre comillas, a vivir en una especie de burbuja que era Santiago de Chile y que sigue siendo Santiago de Chile porque nos rodea una gran cordillera de los Andes que nos hace estar apartados del resto del mundo. Y entonces era mi ansiedad o mi ánimo de poder conocer vidas diferentes y poder darlas a conocer. No me preguntes por qué viene esa inquietud. En cualquier caso, me parece admirable, ¿no? Porque uno, o sea, arriesgar la vida es un paso más en el trabajo diario de un artista. Eh, bien, que aparte de este proyecto, que es el que vamos a ver en el Festival of Foto España, ¿qué proyectos tienes a la vista? Porque ya Sí, sé que tú nunca paras y que probablemente ya estás metida en otros proyectos que puedas ir avanzándonos si puedes avanzarnos. sí, 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 sí. Bueno, le comentaba a Cristina que yo tenía planteado el próximo año hacer un trabajo en Chiapas, en Chico Mucelo, donde es una comunidad que es muy castigada a nivel territorial por mineras austriacas, no, perdón, mineras canadienses, donde han expropiado el territorio, lo han machacado profundamente y son las mujeres que están empoderándose para defender su territorio y a ellas mismas. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque por todo el coronavirus este proyecto se ha detenido, ¿vale? Pretendía ir a finales de este año a México, pero no se ha podido hacer y ahora lo que voy a hacer son dos proyectos que sí han podido salir. Uno, que lo empiezo mañana, que me interesa muchísimo porque tiene que ver mucho o parecido con lo que iba a hacer en Chiapas, en México, que es con relación a la gente vulnerable, generalmente extranjera, que vive en la zona de la Sagra, por Toledo, ¿vale? Y que se va a hacer un pequeño documental con connotación artística de toda esta gente que vive de manera vulnerable, generalmente también las mujeres que son extranjeras, que no son residentes, etcétera, etcétera, que muchas de ellas viven en la ilegalidad. Todo esto para empoderar a la mujer y hacer un documental con una connotación también artística. Y en noviembre, y en diciembre, exactamente el 26 de diciembre, emprendo otro proyecto eh, que es en Noruega, ¿vale? En el archipiélago de Svalbard, ¿vale? Es un archipiélago que la característica principal es que la gente vive una comunidad muy reducida, muy cosmopolita, desde tailandeses muchísimos, chilenos, argentinos, etcétera, y que viven de manera permanente, pero la característica principal es que permanecen 4 meses con luz, con sol, sin que se oscurezca en ningún momento del día y otros 4 meses sin luz. Yo desde diciembre a enero que me voy es el momento en que sus habitantes no ven nunca la luz solar. Y entonces voy a hacer esta especie de proyecto fotográfico y de vídeo donde voy a tratar de hacer una comparación, me voy con una psicóloga para evaluar los comportamientos humanos del ser humano en estos 4 meses que nunca ven la noche y los 4 meses que nunca ven la oscuridad. Qué interesante. Esos son los dos proyectos que tengo a la Qué, vista. qué interesantes ambos, deseando verlos pronto. Magdalena, una cosa que siempre me cuestiono, ¿cómo uno mantiene no sé, un equilibrio, una armonía? Es decir, en esas situaciones en las que tú convives con comunidades que a veces están
en situaciones muy al límite, ¿no? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo? Muchísimo. Es decir, eh, yo recuerdo, a ver, primero que todo, todos los proyectos que yo desarrollo también tienen, a ver, no voy a decir una terapia, ¿vale? Pero tú aprendes mucho de las situaciones, aprendes mucho de la gente, aprendes a relativizar muchísimo y otras veces llegas totalmente rota, como me pasó a mí en el proyecto de Kenia. En el proyecto de Kenia a mí me habían invitado a hacer una especie de safari, documentar los animales. Llegué para allá, me di cuenta que no era lo mío y me quedé en Nairobi, la capital, y fui a las 4 poblaciones más marginales, donde desarrollé un vídeo que tiene algo de documental y que finalmente doné. Hay una población, bueno, para no extenderme mucho, hay una de las poblaciones más marginales que se llama Matare. Y en Matare hay una escuelita donde los niños tienen que participar en festivales de danza para, a su vez, poder conseguir dinero y comer. Y yo filmé a esa escuelita y a ese festival de danza. Bueno, te resumo, era tanto la situación límite de esta gente que al final volví con una depresión, es decir, me afecta muchísimo. No es que yo vaya al contrario, el que yo conviva con la gente, habite todos los días, coma con ellos, comparta con ellos, es un poco para aprender de ellos también. Por lo tanto, no me es indiferente para nada y en muchas veces me ayuda para relativizar y darse cuenta que uno se queja por montones de cosas o sufre por tonterías cuando hay situaciones pero extraordinariamente más límites, pero que las saben llevar de maravilla. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Espero Y, que... ¿Sí? y no, y yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar con este proyecto en Foto España. Eh, y también me gustaría un poco preguntarte sobre no sé, sobre un poco que me cuentes sobre el proyecto que estás exponiendo ahora, que nos quedan 5 minutos, que es muy bonito, que Bueno, ¿te refieres al proyecto de la galería? sí, sí. Bien, es un proyecto de Trinidad Irisarri. Trinidad Irisarri es una artista que trabaja más en el ámbito performativo, ¿no? Y en esta ocasión nos ha presentado un trabajo que es una audición. Ha sido muy interesante porque debido a la situación hemos tenido que hacerlo previa cita y solo podíamos recibir a 10 personas, ¿no? en el espacio. Eso ha permitido que pudiéramos, que la comunicación, profundizar en la comunicación y en el proyecto. Entonces, hacíamos la audición y a partir de ahí los invitados pues contaban la experiencia. Ha sido una experiencia francamente increíble porque se han hecho 10 grupos en un mes, 10 grupos de 10 personas, es decir, lo han visto 100 personas, que probablemente en una convocatoria de inauguración las cosas no funcionan así, ni tampoco tienes esa posibilidad de acercarte al proyecto, de escucharlo, de compartirlo, sino que en una situación de inauguración en la que hay mucho ruido, no da tiempo no tienes la ocasión, ¿no? de disfrutarlo o de sentirlo y de compartirlo. Así que ha sido una experiencia muy interesante. Es una audición sobre el dolor, sobre el agua y el dolor. Muy Es un bonito. trabajo que Trinidad llevaba trabajando hace 2 años y justo estaba programado para junio, pero cuando aparece toda esta catástrofe, pensamos, bueno, es tan fuerte lo que estamos viviendo, es tan dura la situación que probablemente no vaya a funcionar el proyecto. Pero finalmente decidimos que sí y creo que ha cogido intensidad en el momento el proyecto, porque habrá pues, un proyecto que habla sobre el dolor, como te digo, y sobre el agua, ¿no? El agua que duele. Ya. Así que ha sido un gusto poder llevarlo a cabo. Pues Magdalena, espero que sea un éxito en la Nada, Rinconada, no sé,
que tenga mucha gente ocasión de acercarse, de verlo, de ver el proyecto. Y aquí estamos para las dudas. Bueno, y agradezco mucho también Foto España, esta entrevista que nos ha permitido poder comentar el proyecto. Foto España off Foto España. Yo quería, sí, destacar que me parece muy interesante la idea, el proyecto de Foto España, porque en este momento quizá sea más necesario hacer cosas online, teniendo en cuenta que es muy complicado salir a la calle, que todavía la gente tiene miedo y esto da la oportunidad a mucha más gente de poder verlo, ¿no?